Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al Ornitorrinco, este sábado de artes plásticas. Tenemos una invitación especial porque quisimos poner en el centro un tema que es arte, que es fundamental, que es cotidiano, que es creativo y al que le demos tanto, que es la comida, la preparación de comida. Y pues tengo la suerte de conocer a Carlos Enrique. Yo personalmente tengo que decirlo, es mi amigo de infancia. Y con él he aprendido mucho de lo que es la comida y los saberes populares. Entonces, pues aprovechamos y lo traemos al Ornitorrinco. Gracias, Toto, por aceptar esta invitación. Y pues lo dejo pues profundizar todo lo que usted ya nos comentó y el ensayo tan bonito fotográfico de todas estas comidas populares. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Nico, por la invitación y a toda la comunidad del Ornitorrinco. Esta es una oportunidad en medio de esta crisis que estamos viviendo en el mundo de encontrarnos, y qué mejor que encontrarnos a través del arte, a través de la cultura, a través de compartir saberes y en este caso compartir un poco del tema de los sabores. Eh, para poder sobrellevar este momento de crisis, un momento en el que tenemos que reflexionar mucho sobre lo que somos, en qué momento estamos de la historia y para dónde vamos, ¿no? Nunca nos ha tocado algo así, pero bueno, hay que tomarlo con mucho gusto. Eh, hay un tema en el arte que es muy importante, y es este tema del arte del cotidiano, el arte representado en las cocinas, en la forma como nosotros cocinamos. A veces nosotros pasamos por la cocina de manera tan rápida que no nos detenemos a entender cuáles son las reales dimensiones que incluye la preparación de un alimento. Entonces tenemos que partir de que, como todo arte, tiene una función comunicativa la cocina, que es un encuentro entre alguien que cocina, ¿cierto? Y alguien que disfruta el plato. Nosotros siempre buscamos en el arte, en el caso de la literatura, pues yo escribo eh, cuentos, novelas, y uno como escritor busca generalmente un lector ideal, aquella persona que complete la propuesta que uno hace desde la literatura, desde el cuento. Uno enuncia un cuento, enuncia en una novela una serie de retos para el lector, y si el lector es juicioso, por supuesto, participará, hará su parte y complementará la obra, la completará. Lo mismo nos pasa en la pintura, bueno, en todas las artes. Y la cocina se convierte entonces en ese arte del cotidiano, en la cual alguien que cocina propone o hace una propuesta creativa a alguien que es su comensal. Está buscando siempre ese comensal ideal, ese comensal que sienta o que logre complementar este proceso, ¿no? Entonces, hablamos de que en la cocina existe entonces una dimensión estética. Pues para nosotros resultará quizás obvio, para otras personas será algo quizás novedoso, pero es cierto, nosotros tenemos elementos que nos permiten llegar a los sentidos, llegar a la otra persona a través de cautivarlo por todos los sentidos. Nosotros siempre pensamos a la hora de comer en el gusto, en el sentido del gusto, pero no nos damos cuenta que intervienen absolutamente todos, y en la medida en que intervienen todos los sentidos, estamos haciendo o estamos teniendo una relación estética sumamente importante con quien hace las veces de comensal, ¿no? Con quien estamos comiendo. Quiero para comenzar a hacerles una propuesta, quiero mostrarles unas imágenes. Bueno, nosotros subimos unas imágenes un poco provocativas, además en este momento, con esta crisis, pues además unas imágenes deliciosas que rememoran muchos sabores, que rememoran muchos
muchos de esos gustos que tenemos nosotros, de esos recuerdos que tenemos asociados a la cocina en nuestras casas. Pero quiero partir de que veamos lo siguiente. Ustedes me cuentan si estamos viendo las imágenes. Entonces, nosotros tenemos en la alimentación que tener en cuenta que obedece todo esto a un sistema culinario complejo, un sistema que contempla tres momentos. El primer momento es la selección de los alimentos, un segundo momento que contempla la transformación de los mismos y un tercero que es el consumo. Eh, Entendiendo este sistema culinario, nos damos cuenta que el cocinero, ¿cierto? El cocinero en la actualidad es un artista. Nosotros entendemos al cocinero como artista desde la tradición gastronómica francesa, no solamente la Nouvelle Cuisine francés del año, perdón, del siglo pasado, de la década de los 70, sino desde mucho antes entendemos que el cocinero es un artista, que por eso quizás a estos cocineros les gusta llamarse chef, ¿cierto? El chef es un nombre que recibe, es un cargo que recibe el cocinero cuando administra una cocina. El cocinero cuando está solo no es chef, es cocinero, pero más que cocinero es un artista que tiene que entender muchos elementos, varias dimensiones para poder lograr su cometido en torno a la producción de alimentos. Entre esas dimensiones está, por supuesto, esta dimensión estética o artística, llamémosla, ¿no? Entonces tenemos un sistema culinario donde hay tres momentos: la selección de los alimentos, la transformación y el consumo. Cocinar hizo al hombre es una frase de Faustino Cordón, un investigador español, y nos remite a algo que quizás a nosotros se nos pasa por obvio, y es que nosotros, los humanos, aprendimos a hacer sociedad cuando aprendimos a cocinar. Cocinar entendiéndolo como la transformación del alimento, ¿no? Como un acto de transformación. A veces lo asociamos exclusivamente al fuego, ¿no? Y el descubrimiento del fuego y el manejo del fuego, pero realmente nosotros comenzamos a cocinar cuando comenzamos a transformar los alimentos, y los transformamos no solamente por medios físicos como el fuego, sino por procesos químicos, ¿cierto? O por molerlos. Por ejemplo, ayer veía yo una imagen de un chimpancé abriendo una nuez, perdón, con una piedra. Imaginaba, así fuimos nosotros hace muchísimo tiempo. Evolucionamos y evolucionamos al punto pues que llevamos nosotros tradiciones de miles de años cocinando, ¿no? El fuego es, si lo vemos en la línea del tiempo, es algo relativamente reciente. Entonces, nosotros desde este sistema culinario percibimos que en el primer momento ya hay un acercamiento desde lo estético. La selección del alimento es fundamental para poderlo transformar. Yo tengo que saber qué alimento es el más apto, ¿cierto? Para poder entender, para poderlo transformar, para poder hacer un muy buen plato, tengo que saber cuál es ese producto que está en las mejores condiciones. Pero no solamente debo saber cuál es la mejor condición, sino tengo que saber un poco más. Debo entrar inclusive a saber cómo se produce, cuál es la mejor manera de obtenerlo, cómo se cría algo que luego voy a llevar al plato, ¿cierto? Luego tengo el momento de la transformación. El momento de la transformación es muy importante porque ahí es donde surten efecto lo que llamamos las artes culinarias. Son todos esos saberes, lo que vemos nosotros en la televisión, que tienen que ver con cómo picar, cómo cortar, cómo cocinar, ¿cierto? Cómo conservar alimentos, cómo hervirlos, ¿cierto? Cómo porcionarlos, inclusive cómo emplatarlos. Para nosotros muchas veces la función estética de la comida la limitamos al emplatado, a cómo se ve bonito un plato, pero resulta que tiene que ver con muchas más cosas que el simple emplatado. Si el emplatado es bonito, pues bien, pero detrás de eso hay otra serie de elementos que tenemos que tener en cuenta al momento
de diseñar un plato. Y cuando hablamos de diseño estamos hablando de una intencionalidad, y cuando hablamos de intencionalidad estamos hablando de un proceso, y entonces llegamos a entender que la cocina es un proceso, es una serie de pasos para poder llegar a un resultado, y muchos de esos procesos realmente han evolucionado de la mano de las artes. El último momento quizás, que es el momento culmen, el momento en el cual nosotros hacemos el consumo, también tiene mucho de arte, ¿cierto? El simple acto de comer es un acto del cual nosotros nos desprendimos hace mucho tiempo cuando dejamos de comer para alimentarnos como hace el resto de animales. Nos desprendimos de eso para llegar a comer por placer, a comer por gusto, y utilizamos diferentes herramientas, utensilios, cubiertos, vasos y copas para poderlo hacer. Estas son las dimensiones de ese sistema culinario complejo que les mostré anteriormente. Esos 3 momentos se expresan así. Todo ocurre en un territorio, por eso tenemos formas diferentes de comer. Y ahí también en esa diversidad algo muy rico, algo artístico, ¿no? Porque cada pueblo, cada comunidad, de acuerdo al territorio, de acuerdo a los recursos de la biodiversidad, de acuerdo a las comunidades con las que comparte ese territorio, va a desarrollar un tipo particular de alimentación, un tipo particular de platos. En estas dimensiones está la valoración de la oferta ambiental que tiene el territorio, es decir, con qué contamos para comer. Y implica todos esos saberes acerca de cómo lo crío, cómo lo cultivo, cuándo lo cosecho. Tiene que ver con tradiciones. Por supuesto, la cocina es el resultado de un proceso antiquísimo, es un proceso en el cual se ha pasado a lo largo de siglos la información, los saberes, los sabores, ¿cierto? Los secretos de cocina. Tiene que ver con las técnicas artesanales de construcción de utensilios, fogones y cocinas. Y yo creería que más que artesanales es una construcción, en este caso cuando hablamos de cocinas tradicionales, pues por supuesto nos referimos al tema artesanal. Pero las cocinas, el desarrollo alrededor de la cocina, pues tiene una funcionalidad, y es cumplir con un propósito que nosotros proponemos, que nosotros necesitamos, al cual nosotros necesitamos cubrir a la hora de preparar un alimento. Tiene que ver con manifestaciones culturales conexas, por supuesto. La cocina siempre estará rodeada de las otras artes, de las otras manifestaciones de la cultura. Entonces tendremos en la pintura, en la escultura, referencias a la cocina. Pensemos los bodegones, pensemos las naturalezas muertas, pensemos esos cuadros tan ricos del barroco, en el cual el esplendor de la casa se mostraba a partir de la exuberancia de la cocina, de los productos. Tenemos también en la música, tenemos en la literatura. Nomás recordar a García Márquez en estos días nos lleva a pensar en todas aquellas formas como él convoca o trae la cocina o la reseña a lo largo de su obra, ¿cierto? Otra dimensión aquí tiene que ver con la salud, el bienestar y el placer. Y por último, hay una serie de valores sociales y culturales y políticos, además, que tienen que ver con la alimentación. Y es aquí, dentro de esos valores culturales, donde se va a desarrollar, de la mano con esas tradiciones y saberes y técnicas culinarias, estas artes culinarias, que van a corresponder a esto, a resolver algo que nosotros hemos llamado la aceptabilidad de los alimentos. Nosotros, durante muchos años, hemos cocinado sin saber que estamos haciendo arte. Estamos desarrollando una propuesta artística, desde la cosa más simple, como unos huevos revueltos o unos huevos fritos con arroz, ¿cierto? Hasta preparaciones sumamente complejas. Todas pasan por este escenario de la aceptabilidad de los alimentos. Y esto nos remite a lo siguiente, ¿no? La cocina, nosotros siempre la asociamos al sentido del gusto, ese sentido básico que se expresa en que percibimos lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo y lo umami. Lo umami es el sabor
que tiene la carne cruda, por ejemplo, que tiene el pescado crudo, que umami en japonés significa sabroso. Entonces, esos son nuestros 5 gustos o sabores básicos. Se resaltan algunos sabores a través de experiencias como lo picante, lo metálico, lo astringente. Hay una combinación entre el sabor y aroma que se va a ver en la amplitud, en la continuidad, en el aroma que percibimos nosotros. Hay una palatabilidad que tiene que ver con la textura, con la temperatura, con el color, con la forma, con el sonido. Y por último, hay una serie de condiciones que también afectan la aceptabilidad de los alimentos, que tienen, estos factores son no individuales, que tienen que ver con cómo me siento, cómo es mi estado de ánimo, mi estado de salud, y otros factores que tienen que ver con el ambiente, con las costumbres, con la condición social y con la cultura. Cuando hablamos nosotros entonces cuando estamos hablando entonces de esta aceptabilidad de los alimentos, debemos comprender entonces que son todos, absolutamente todos los sentidos los que intervienen en el proceso alimentario. Cuando ustedes entran a un restaurante, solamente al entrar ya están desarrollando el comer, pero no han comido nada, no se han llevado ningún alimento a la boca, pero el estado en el que ustedes llegan, la sensación que ustedes perciban del lugar, la armonía, el ambiente, la luz, la música quizás, ¿cierto? La quietud o el ruido, como quieran llamarlo, va a afectar nuestro momento de comer. Luego nos van a traer una carta o simplemente me voy a parar frente a un mostrador y voy a pedir algo. Y cuando eso pasa, son los ojos los primeros que entran a vernos. Yo estoy leyendo qué me ofrecen, no estoy viendo qué me voy a comer, pero ya la sola lectura de la carta ya está haciendo que mis papilas gustativas comiencen a activarse, que el estómago comience a hablar. Ordeno mi pedido y cuando me lo traen, son los ojos los que lo perciben, me lo ponen en la mesa, yo lo miro, ¿cierto? Lo entiendo, me dejo atrapar por los colores, me dejo atrapar por las texturas, me dejo atrapar por el equilibrio, me dejo atrapar por el minimalismo o lo exuberante o lo kitsch que pueda ser el plato, entendiéndolo como abarrotado de cosas, ¿cierto? Y todavía no me he llevado la comida a la boca, pero ya la estoy disfrutando. Escucho la comida, sé entonces cómo suena. Siento luego el aroma, tomo el cubierto y el cubierto me permite percibir a través del tacto si está caliente, si está frío, me permite entender cómo es la textura, ¿cierto? Y las texturas también son muy importantes en la mesa. Y después de todo esto es que yo llevo la comida a la boca y se cumple el propósito, entra el alimento y el alimento independiente, si me va a nutrir o no, yo lo voy a estar disfrutando, hace parte de toda esta percepción que tengo yo. Entonces, cuando hablamos de la función artística de la comida, de la función estética, entonces estamos hablando de estos elementos estéticos, de equilibrio. ¿Tiene la cocina equilibrio? Por supuesto que sí. Un plato, por sencillo que sea servido en la casa de nosotros, piensen ustedes esos platos de las abuelas, esos platos de las mamás, siempre tienen equilibrio. Serán abundantes, posiblemente serán rebosantes, los alimentos querrán salirse del plato, estarán servidos al borde en el caso de una sopa, pero tendrán equilibrio. ¿Tendrán altura? Sí. Entonces nosotros ahora reclamamos en la cocina que la cocina tenga altura y por supuesto que tiene altura la cocina. Hay elementos que permiten que tenga esta altura, que tenga profundidad también, que tenga amplitud, color, texturas. Y ahí entran otros elementos que compiten con las otras artes y es que entran otro tipo de sensaciones que no son fáciles para las otras artes de lograr, como los olores y los sabores, ¿no? Los sonidos están presentes,
pero esto de los olores y los sabores quizás es exclusivo de nuestras artes culinarias. Y en este momento en el que estamos, se vuelve muy importante que volvamos a recuperar un poco estas nociones. Nunca se han perdido, por supuesto, pero me refiero a recuperar en el sentido de volver a darle importancia a esto que nosotros llamamos la función estética de la comida o esta dimensión estética. Porque por más complejo que sea la situación, por más compleja, por más difícil que sea, nosotros cuando tengamos que comer siempre haremos un ejercicio sumamente bonito de hacer el alimento de la mejor manera. Intervendrán todas las artes culinarias habidas y por haber. Muchas son aprendidas en escuelas, pero la gran mayoría de estas artes culinarias son aprendidas en la casa. Y por supuesto, en estos momentos tenemos que cocinar todo el tiempo en la casa. Ha pasado algo muy bonito y es que como resultado de este tiempo de cuidado en casa, cuando comenzó este proceso en las redes sociales, todos los cocineros amigos comenzaron a montar sus imágenes de lo que estaban haciendo en casa y aparecieron un montón de preparaciones muy exóticos, con salmones, aceites de trufas, vinagres balsámicos, pero a medida que han pasado los días hemos tenido que echar mano a la recursividad y la recursividad nos ha hecho volver a ver esos productos tradicionales, esos productos de nuestra casa, de nuestra cultura culinaria, nuestras culturas culinarias. En Colombia tenemos 18 subregiones culturales culinarias, son 18 cocinas diferentes. Estos saberes están ahí presentes y hemos vuelto entonces a cocinar. Y entonces estamos destacando ahora ya no esos elementos tan refinados de las artes culinarias, sino hemos vuelto refinados lo más tradicional, lo que tenemos más cerca, las lentejas, los garbanzos, el maíz, los frijoles. Entonces han aparecido infinidad de preparaciones, arepas de todo tipo, postres de todo tipo, las frutas otra vez han tomado un poco de relevancia. Esta es una oportunidad entonces para repensarnos, ¿no? Para ver y considerar estas artes culinarias tan importantes. Quiero que miremos un momentito unas imágenes, las imágenes con las cuales acompañamos esta invitación y que tiene que ver con esos elementos de los que les he hablado un poco, ¿no? Mire, de entrada tenemos una imagen muy bonita, este es un alfandoque. Un alfandoque tiene su manera muy particular de envolverse. Si les contara que nosotros todos los días pasamos al frente de un alfandoque y como sabemos que es comida, pues no le damos el valor, pues ustedes me dirán que es cierto. Si yo les presentara esto y no les dijera que es un alfandoque, posiblemente ustedes estarían admirando una obra de arte, y es que es una obra de arte. La forma como está envuelto, ¿cierto? La forma como son alistados o se hace el alistamiento de estos elementos para luego poderlos llevar a este alimento, hacen parte pues de esta dimensión estética. Esta es para mí una de las grandes maravillas de la cocina colombiana, son las conservas del Pacífico. ¿Qué es una conserva? Es un bocadillo, una pasta dulce que hacemos en el caso del Pacífico, con guayaba o con sidrayota o guatila, ¿cierto? Entre otros productos. Pero nosotros podemos hacer bocadillos también de mango, podemos hacer bocadillos pues con moras, con fresas, con diferentes productos, desde que tenga bastante pectina. Pero en el caso del Pacífico, las conservas, los bocadillos, se guardan calientes, se ponen calientes en una totuma, en un totumo, en un pedazo de calabazo, ¿cierto? Y ese calabazo se va a tapar con hoja seca de plátano o de congo y se va luego a amarrar con fibras vegetales, y este es un objeto tan bonito, que a veces da pesar comerlo, ¿no? Es un elemento tan estéticamente lindo que para nosotros es
sabiendo que hay una gran delicia detrás, porque el sabor es igual de bueno al empacado, es igual de bello al empacado, es igual de emocionante, nos transmite muchas sensaciones también, por lo rico, por las texturas, por los colores. Pero este es uno de esos objetos donde se ve el arte, no solamente en el envasado, sino también en la preparación. Esta es una muestra de envueltos del Tolima. Durante estos viajes alrededor de la cocina colombiana, he encontrado que nosotros utilizamos una gran cantidad de hojas para envolver diferente tipo de producto. En este caso tenemos envueltos de plátano, tenemos envueltos en hojas frescas, que me implica que están, o me señalan que están guardando quesillos o que están guardando mantecados. Envolvemos arepas. Esta es una imagen de envueltos del Tolima, donde en la plaza de mercado del Espinal en un día puede ver uno más de 20 tipos diferentes de envueltos. La cocina es arte, pero el tipo de envoltorio también. Este es un envuelto de chisgua. La chisgua es una planta que crece parásita en los árboles. La hoja es bastante larga y se utiliza para envolver un tipo particular de amasijo de maíz en Cundinamarca y Boyacá. Esto es el envuelto de chisgua. La chisgua fue declarada en riesgo, entonces esto ya es una rareza gastronómica, pero lo mismo, el sabor que aporta la hoja de chisgua complementa el proteger un alimento tan rico. Esto es una de esas grandes bellezas también. Estos son unos huevos en calceta de plátano. Esto lo hacen en Santander. La gente, para llevar los huevitos de gallina al mercado, utiliza este tipo de envoltorio, los envuelve de A5, ¿cierto? Para poderlos llevar y poderlos transportar con mayor facilidad. Este es un fiambre bayuno, envuelto en hojas también. Y aquí es donde comienzo a hablar mucho de esos temas ya estéticos. No es solamente el envoltorio lo que es importante, sino lo que está dentro. Y vemos que hasta un fiambre, que es una composición en la cual hay arroz, hay una presa de gallina o de pollo, a veces hay cerdo, hay plátano, hay papa, hay yuca, en este caso hay chicharrón y carne molida, se ponen de manera ordenada dentro del plato, y hay huevo además. Entonces, cuando estamos hablando esto, estamos viendo estas nociones de las que les hablaba. Hay una noción, uno, de equilibrio. Si bien hay abundancia en el plato, hay un equilibrio, hay una estética al conformar el fiambre. Vemos que hay alturas, hay texturas y colores, ¿cierto? Esta es una de las formas como la cocina nos transmite a nosotros esa perspectiva de lo estético. Este es un tamal abierto, un tamal tolimense. Y este es un tamal ya bogotano, servido con chocolate y queso y una arepita de la Calera. Pero quiero que se fijen mucho en el tamal. El tamal aquí ya hemos superado el envoltorio, como vimos también en el ejemplo del fiambre. Y lo que vemos es que hay un orden al poner los diferentes elementos en el tamal. Esas rodajas de zanahoria no están al azar ahí. Están ahí porque tienen un fin estético. Cuando uno pregunta por qué los tamales se les pone zanahoria, hay gente que dice, no, que le ponemos zanahoria para que la zanahoria retenga los ácidos y las grasas de las carnes. Falso. Más falso que una moneda de cuero de 3 pesos. La única razón por la que hay zanahorias, rodajas de zanahorias dentro de un tamal, es para darle color. ¿Por qué? Porque el tamal toma, al ser cocido, las piezas todas tienden a tomar el mismo color de la masa, un amarillo. Entonces, los artesanos de los tamales, para darle color, ¿cierto? Y para darle textura, ponen rodajas de zanahoria. Eso es una noción estética que no fue aprendida en la escuela, que no es
no fue transmitida en otro escenario. Es algo que hace parte de las tradiciones, que la gente sabe, pero de la cual no es consciente muchas veces porque lo hace de manera tan mecánica que simplemente al momento de armar el tamal disponen los objetos sobre de tal forma que sean bonitos. Y nosotros cuando abrimos un tamal jamás percibimos que hay esa intención estética allí. Un arroz barranqueño. Este plato estuvo en el Premio Nacional de Cocinas, en la última versión de los Premios Nacionales de Cocina tradicionales de Colombia que hizo el Ministerio de Cultura en el año 2018. Este es un plato en el cual se hace el arroz, se acompaña con suero, se acompaña con yuca, pero se envuelve en esa hoja. Y esa hoja tiene una finalidad, ¿no? Y es poder portar el alimento. Entonces, en este momento estamos entendiendo que la dimensión, inclusive lo funcional, también tiene en la cocina tradicional este valor estético. Una palangana, un platón de chontaduro. Todo el chontaduro podía estar guardado ahí, pero dése cuenta el orden que la mujer que tiene, quien lleva este platón en la cabeza por las calles de Cali ha hecho, ¿no? Ha dispuesto los frutos de chontaduro cocido de tal forma que los puede mostrar y además es una imagen sumamente bella, ¿no? Ese juego de colores allí. Entonces se llaman maravillas, son unas arepitas que se hacen fritas, son arepitas pequeñas rellenas de queso, pero lo mismo tienen, nosotros las vemos tan cotidianas que nos damos cuenta que encierran toda una función estética, ¿no? Hacerlas, la forma. No sé si ustedes alguna vez han pensado en por qué las arepas o en por qué los platos son circulares. Creo que son cosas sobre las que nosotros pensamos y que tienen que ver con una funcionalidad que está presente en la cocina, ¿no? Para que las cosas se hagan de mejor manera, su forma debe ser o circular o redonda, ¿no? Una esfera en el caso de los buñuelos o casi un círculo en el caso de estas maravillas. Un piquete. La comida campesina servida sobre el mantel campesino, sobre el individual campesino para ser compartido. No hay grandes platos, ¿cierto? No hay grandes elementos, pero tiene un orden esta cocina. Hay un orden en que se sirven las papas, se pone la mazorca, la yuca, luego el pollo y luego se baña todo esto con ese ahogado, con esa salsa criolla que es la bandera, una de las banderas de nuestra cocina colombiana. Un encocado de pescado, es uno de estos platos del Pacífico colombiano en el cual el pescado es guisado en leche de coco, ¿cierto? Dese cuenta que en esta imagen es muy importante el tipo de corte, el cómo se integran los diferentes elementos también, las hierbas de azotea, los diferentes productos que acompañan ese guisado. Este sí es de esos platos que es el más emblemático quizás del país, el más reconocido en el mundo. El origen de la bandeja paisa es totalmente, ¿cómo lo llamamos? El origen es bastante complejo, lleva muchas discusiones, no nos hemos puesto de acuerdo, pero este plato con el cual nosotros relacionamos la cultura antioqueña, ¿cierto? Que es referente de la cocina de nuestro país. Nosotros lo vemos así servido y en ese servicio, en ese plato, vemos muchas de estas nociones de las que vimos. Hay equilibrio, sí, ¿cierto? Hay una disposición de los elementos de manera armónica en el espacio o en el plano, para hablar en términos del arte. Entonces tenemos equilibrio, tenemos altura, tenemos colores, tenemos texturas, ¿cierto? Y por supuesto, si pudiéramos pues tener por la magia del internet el aroma y el sabor de este plato, pues tendríamos una experiencia completa. Además de cuenta la diversidad de texturas que están ahí. Un plato de longaniza con papas criollas. También hay un orden a la hora en que nosotros servimos los alimentos. Hemos visto comida tradicional hasta este momento y ya comenzamos a ver
cocina, vamos a comenzar a ver un poco de esta cocina un poco más refinada, esta cocina que ha pasado por escuela, en la cual estos saberes de la dimensión estética son más conscientes que los que tienen las personas que hacen la cocina popular. Este es el famoso plato de ternero nonato, emblema gastronómico de Popayán, ¿cierto? Se utiliza el feto del ternero que no ha nacido, es recogido en el matadero y luego es preparado en un guiso bastante rico con maní, con achote, ¿cierto? Y se acompañará siempre con esta arepa en forma de volcán que se hace con maíz pelado, que implica técnicas y tecnologías también que son una verdadera obra de arte. El pescado guisado de los costeños, pescado que se asa y luego se pasa por un guiso para darle su terminado. Esto sigue siendo ya, esto ya comienza a ser la cocina de restaurante. Esto es una cocina más pensada ya, pero aparecen los mismos elementos estéticos. Estos se llaman dos mares. Dos mares es cuando en el Pacífico le sirven a uno un plato en el cual hay una combinación de sabores. Este es un dos mares de toyo y langostinos, ¿cierto? Servido en un plato con arroz, con coco, con patacón, con ensalada, y dése cuenta que es abundante, no hay nada de minimalismo en estos platos, ¿cierto? Pero existe equilibrio y hay un orden también. Hay una forma en la que nosotros servimos los alimentos. Generalmente las proteínas vienen adelante, que es lo primero que nosotros buscamos cuando pues vamos a un restaurante, cuando nos sentamos a comer en la casa. Y esa lógica está ahí, esa lógica estética. Este es un ceviche con cangrejo, dése cuenta ya, aquí se logra una altura en el plato, además de colores, texturas, equilibrio, ¿cierto? Se logra una altura utilizando el cangrejo, que por supuesto hace parte también del plato. Esta es una carne con verduras, plato tradicional, muy bien servido. Aquí ya hay una noción mucho más artística de utilización del plano, ¿cierto? Si ya no nos salimos. Esta es una patarasca con yuca. Patarasca es un plato tradicional de la Amazonía colombiana. Se comparte el plato con la Amazonía brasileña, peruana también, y es envolver pescado, o sea, alinearlo y envolverlo en hoja de bijao de plátano y llevarlo a asar. En este caso, un plato tan tradicional lo servimos acompañado de yuca, ¿cierto? Y se complementan muy bien. Una albóndiga de salmón. Esto ya comienza a ser alta cocina, comienzan a aparecer recursos decorativos, alturas, y esa noción artística entonces es cada vez más evidente. Aquí vemos un salmón con mole, observamos el salmón a un lado, y el mole no está dispuesto de cualquier forma, fue dispuesto de la manera más artística posible. Esto es lo más cercano a la cocina de alto nivel que nosotros conocemos. Este ceviche, por ejemplo, que tiene como elemento particular que no está contenido en la copa, sino que rebasa la copa, entonces la copa está caída, la copa hace parte pues de la decoración, ¿cierto? Y es un juego completo. Esa intención está ahí presente. En los dulces lo vamos a ver también. Estos son liberales. Dese cuenta los colores, las texturas, ¿cierto? Que tiene este plato. Esto es una versión muy popular de un brazo de reina. Los pirulíes, estas colombinas de colores, también tienen muchos de estos elementos en los cuales la estética es sumamente importante, ¿cierto? Esos colores que ustedes ven en estas colombinas o en estas chupetas no son diferentes, son el mismo sabor, solo que varían el color, y es función del artesano de los pirulíes darle esos tres colores, generar esa diferencia, ¿cierto? Simplemente para que se vea muy bien desde lo estético. Este es uno de los íconos de nuestra cocina del Valle del Cauca, la maceta de alfenique. Es hecha con una simple preparación de azúcar blanca y agua, que se moldea para dar forma a esta serie de figuras. Esta tradición
es reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde hace unos años. Este es un pudín de arroz, nada más simple, uno de los platos más tradicionales de nuestra cocina también, pero en este caso servido con estética y aparecen en este caso las flores para acompañarlo. Lo mismo podemos ver en esta imagen de un dulce de tomate de árbol o dulce de colita de ratón, donde el tomate de árbol está muy bien acompañado de helado, de unos crocantes, de una salsa, ¿cierto? Para resaltarlo, no solamente en los sabores, sino en las temperaturas, lo frío del helado con lo tibio del dulce de colita de ratón. Entonces una tarta negra, una explosión de sabor, como vemos, que también combina esas temperaturas. Esto es lo más parecido a un brownie con helado, en lo que nosotros comemos en nuestro cotidiano, pero elevado pues un poco más allá, pensando en colores, pensando en texturas. Y para terminar, esta sorpresa de fresa que es ya muy alta cocina, pero en la cual utilizamos elementos del cotidiano para presentarlos de manera diferente. Lo que varía siempre en esto es la intencionalidad. Nosotros cuando estamos cocinando estamos hablando de una intencionalidad. ¿Y por qué hay una intencionalidad? Esa intención estética que obedece a algo que nosotros hemos llamado la comensalidad, y es la conciencia, como les decía al comienzo, de que hay un otro para el cual yo cocino, un otro con el cual yo quiero establecer una relación a partir de la cocina. Entonces, bueno, este es un acercamiento desde la plástica, desde las artes plásticas, entendiendo la cocina pues como una de estas artes también, que en este momento pues todos debemos estar practicando en la casa, ¿no? No hay comida que sepa mal, hay comida quizás mal servida, ¿cierto? Nico. Toto, pues muchas gracias y quería como aprovechar lo último, la idea de la comensalidad, que era una palabra que yo pues no sabía y que entiendo ahora, hasta ahora, y que se me hace clave porque creo que también muestra un poco la crisis, ¿no? La comensalidad es también, si lo entendí bien, es a la persona a la que yo le hago la comida o la persona que me hace la comida. Y creo Sí. que es una situación, a mí me sucede y creo que nos sucede a todos, que en estos momentos pues hacemos comida para nuestras hijas, para nuestro pequeño circuito, pero estoy pensando siempre en la comida que me hace mi mamá, en la comida que me hizo mi tía, en la comida que me hizo mi abuela, y cómo en esas nociones que son muy efímeras del sabor, del olor, siempre hay otra persona atrás. A mí me parece eso increíble porque es como algo que es, por eso es un arte, ¿no? Porque de pronto se aparece una figura y digo, este arroz con pollo que siempre he querido hacer, que hacía mi mamá los domingos y que nunca he logrado hacerlo como ella lo hacía y que incluso se lo pido ahora y a veces no lo logra, siempre es mi mamá. Sí. Y digamos, en estos momentos de separación, también tiene esa carga la comida, ¿no? Como que uno está buscando como mantenerse moralmente, pero al mismo tiempo está viendo la ausencia de esas personas que están ahí y forzosamente muchas personas pues tienen más edad que nosotros, ¿no? Porque eso es otro elemento de lo que me parece increíble que hablemos como las generaciones, ¿no? Esto se va aprendiendo y que va aprendiendo uno y cuando le echa un ojo a lo que están haciendo. No sé, son muchas cosas, pero digamos, esa idea de la persona que nos hace la comida específica en nuestro círculo familiar se me hace muy fuerte. Sí, la comensalidad está en el cotidiano, ¿no? Como les decía, nosotros siempre nos hemos fijado, o desde hace unos años, pero nos hemos fijado mucho en el cocinero, el que vemos en la televisión, en el que nosotros creemos que es el artista, pero eso es un artista en el sentido en que hace consciente el proceso estético o la dimensión estética de la cocina. Pero nosotros en la casa también lo tenemos y eso es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros evocamos cuando queremos comer algo, ¿no? Ernesto El Che Guevara decía que la nostalgia comienza por la comida. Y es cierto, nosotros no hay comida más sabrosa que la comida que uno tenía en su casa, por mucha o por poquita que fuera. Y a eso debería yo sumarle que la mejor comida de todas es la comida que nosotros comimos de niños. Entonces, esto
esta es una evocación muy bonita que en este momento es importante porque la comensalidad la entendemos no solamente, o no la debemos entender solamente como el preparar un alimento, sino como el resultado de toda esa acumulación de saberes que vienen a lo largo de la historia, que llegan a este momento y del cual uno a veces no es consciente, pero uno es poseedor o es portador de tradiciones culinarias de muchísimo tiempo. Entonces, yo tengo la tradición culinaria de mi mamá, de la cocina de mi mamá, que es bogotana, pero tengo la cocina antioqueña de mi papá, y entonces de esas dos tengo una cocina nueva, por supuesto. Es una cocina que no solamente es influenciada por mi familia, es influenciada por mis vecinos, es influenciada por los amigos, ¿cierto? Siempre estaré aprendiendo acerca de la cocina, y la comensalidad, además de evocar, tiene que ver con ese deseo de nosotros de servirlo mejor, de hacerlo mejor. Por eso buscamos tanto esas referencias de nosotros, esas referencias de lo que nos gusta, para ver si nosotros somos capaces de transmitir eso que nosotros sentimos cuando comimos el plato de la abuelita, el plato de la mamá, poderlo transmitir a los otros, en este caso a los hijos, en este caso a la familia, ¿no? Pero creo que la comensalidad también tiene en este momento algo muy importante, y es que la comensalidad, siendo una relación alrededor de la comida, pues nos lleva también a tener esa relación, o a ser conscientes de que esa relación depende también de quien produce la comida, del campesino, ¿cierto? De quien hace posible que la comida llegue acá. Es decir, nosotros siempre rajamos del mercado, pero el mercado es necesario para que vengan los alimentos, siempre nos va a acercar, siempre va a acercar el campo a nosotros. En el fondo nosotros somos unos campesinos que hemos perdido la habilidad de sembrar, pero no hemos perdido el gusto por los productos. Entonces la comensalidad nos permite volvernos a acercar a esos sabores. Y Nicolás dijo algo muy importante. Esto es una dimensión que tiene que ver mucho con lo femenino, ¿cierto? La cocina es del ámbito femenino casi en su totalidad. Los hombres, hasta el siglo pasado, los hombres en la cocina olían a rila de gallina, decía el dicho popular. Pero sí están aquí, estamos ahora participando, pero no seríamos nada sin esos sabores de abuela, sin esos sabores de tías, de mamá, sabores que a veces también las hermanas le dan a uno. Bueno, me gustaría preguntar muchas más cosas, Toto, pero hay unos comentarios. Entonces, Bueno, en este aislamiento, el alimento y la mesa ha sido una herramienta tan útil. En mi caso, nos volvimos a sentar alrededor de la mesa, tomándonos el tiempo necesario para disfrutar. Eso es un comentario. sí, y es un comentario muy oportuno. Nosotros nos acostumbramos a vivir en una sociedad, o nos estamos yendo, creo que de cabeza, a una sociedad de individuos, ¿no? No de comunidad, sino simplemente de individuos. La individualidad nos la propone todo el mundo. Antes nos proponían, por ejemplo, cuando yo era niño, cuando éramos niños, pues, nos proponían que las familias debían tener casa, carro y beca, ¿cierto? Entonces era la casa familiar, el carro familiar, había un perrito, ¿cierto? Se compartía, la beca era para estudiar. Y llegamos a un momento donde ahora somos individuos, entonces es tu celular, tu carro, tu moto, tu mundo, tu plata, ¿cierto? Tu alimento. Algo que no veíamos hace muchísimos años se ve ahora. Clases de cocina para uno, libros de cocina para uno. No. Vea, yo sé que así uno cocine para uno, está cocinando para otro, pero el cocinar es un acto que es común, es un acto comunal. Nosotros el espacio de la mesa, que lo perdimos durante mucho tiempo, el espacio de cocinar, de compartir los alimentos, lo estamos recuperando gracias a esto, y creo que es una oportunidad de volver a ver tejido, de construir tejido social. Si una vecina haciendo un chiste me decía, no, es que nos sentamos en la casa de mi mamá y había un muchacho, yo ese muchacho pues no lo había visto, y le pregunté que quién era, y me dijo, no, ese es su hermano. Sí, pero como ustedes siempre comen en el cuarto y viendo televisión, pues nunca se habían visto. Yo, vea, ahí está. Entonces, en este momento sí nos convocamos, y es muy rico. La cocina nos está concentrando, no solamente al momento de comer, al momento de preparar. Yo pienso que si uno es hombre o se siente hombre, no humano, hombre, y no aprendió nada de oficios de la casa ni a cocinar en este tiempo, perdimos pues la cuarentena.
Mm. Hay otro comentario, hay una memoria. A mí me pasó en un restaurante en Tenjo. Me sirvieron un plato con papas a la francesa, pero papas no congeladas. Eran papas cortadas frescas, asimétricas, y me transportó a la infancia. Es así. Nosotros nos estamos acostumbrando a que la comida nos la sirvan toda igual, ¿no? Eh, que la fórmula se repita, que la comida sea más rápida, cada vez le dedicamos menos tiempo a cocinar. Quizás es por eso que nosotros eh, estamos dejando en manos de los demás esta importante labor que es alimentarnos, ¿no? Nosotros ya no nos alimentamos, nosotros ya no nos cocinamos. Cuando uno pregunta, bueno, ¿usted qué desayuna? No, yo tinto y pan, o tinto y una arepa. Eso no es un desayuno a los ojos de una abuela, ¿no? Almuerza uno generalmente por fuera de la casa y llega a cenar y pide un domicilio o hace cualquier cosa, la mete al microondas, pero estamos dejando de cocinar y al dejar de cocinar estamos perdiendo mucho esta noción estética, ¿no? Del encontrarse con el alimento, de escogerlo, de tenerlo entre las manos, de olerlo. La relación con el alimento es fundamental. Yo tengo que saber qué me estoy comiendo. Yo le estoy dejando esa responsabilidad a otros sin saber qué tan buenos están siendo los otros o qué tan correctos o éticos están siendo los otros a la hora de alimentar. Y es algo que está también en los ensayos fotográficos de Toto que pues me gustó mucho, es esa noción de confianza cuando uno va a comprar, ¿no? Cuando tiene a frente a alguien que conoce y que viene del campo, pues sabe lo que está ofreciendo, entonces uno puede confiar más en él que hoy en día a un supermercado que uno llama y tráigame tantos aguacates, no hay ninguna noción de calidad, sino son 10, le doy 10, entonces también hay una noción pues de confianza que se valoriza hoy en día, ¿no? Que tal vez antes. Bueno, los mismos ingredientes por sí solos sin transformarlos son arte. La misma sandía, su cáscara con esas vetas orgánicas dibujadas en su cáscara. Bueno, digamos que el alimento por sí solo es bonito, ¿no? Es estético. Es arte cuando nosotros lo transformamos, ¿no? Es importantísima la transformación por parte del hombre y a veces la transformación es muy simple. Es simplemente abrir una sandía. La sandía es bella por fuera, pero para saber cómo es por dentro y poderla disfrutar, poder complementar esta relación estética, tengo que abrirla y para abrirla necesito un útil, necesito una herramienta y esa herramienta ya me implica cocinar. Cocinar no siempre es fuego, cocinar es utilizar un cuchillo para abrir algo, por ejemplo. Esa es de las nociones más antiguas pues, que hay en la antropología de la alimentación. Claude Lévi-Strauss decía que para cocinar se requiere un útil. Nosotros cuando se hizo la traducción se buscó una palabra como caso, como cacharro, como la forma, como una olla, pero resulta que no siempre se necesita una olla. Se necesita a veces simplemente un cuchillito. El cuchillito hace la diferencia entre tener una sandía y no saber qué hacer con ella, a luego disfrutarla y poderla gozar. Por supuesto, hay gran cantidad de productos en la naturaleza que en sí son bellísimos, son hermosísimos, pero creo que aquí lo que hace la diferencia un poco es el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? La intervención humana. Y es una intervención humana que, como les decía, en muchos casos la hacemos, bueno, no somos conscientes de la intención, ¿no? La intención estética no siempre está presente, no, digamos, no es consciente, llamémoslo así, está presente pero no es consciente. Lo que hace el chef, el que hace el cocinero en la escuela de cocina es hacer consciente eso. Entonces, por eso se esmera tanto en el emplatado, pero un emplatado igual mantiene, como vimos en los ejemplos desde lo popular, mantiene los mismos elementos. Otro comentario. Es de alguna forma la transmisión de momentos, de memorias a través de la comida. Entre comillas, la cocina huele a tomillo, algo pasa en esta cocina, quizás sea la vida. Uy, sí. Eh, Antiguamente las mamás hacían para las hijas al momento de que ya se volvían señoritas, hacían algo que se llamaba el baúl de la buena esperanza. En el baúl de la buena esperanza pues depositaban la niña bordaba manteles, toallas, sábanas, ¿cierto? Hacía cositas para la casa y algo muy importante que siempre existió en ese baúl de la buena esperanza
era el libro de recetas que escribía la mamá para enseñarle a su hija a cocinar, para que fuera una buena esposa. Y ese es una forma de mantener la memoria. Pero nosotros pues ya hemos superado esto, hacemos memoria todo el tiempo, ya participamos los hombres, ya cambia también la visión de las mujeres, ¿no? Cocinamos todo, y efectivamente la cocina, el ritmo de la cocina nos cuenta cosas, los aromas de la cocina nos rememoran o nos evocan momentos. La cocina nos ha permitido reencontrarnos, la cocina todo el tiempo nos vuelve nos da esa sensación de ser otra vez quienes lideramos o quienes llevamos nuestra vida. Uno puede ser empleado, pero llega a su casa y usted cocina, usted es dueño de su destino, ¿no? Es algo muy rico. Otro comentario. Qué gran trabajo etnológico que desde lo cotidiano de la comida nos lleva a nuestras raíces subrayando la pluralidad de culturas de que estamos hechos como país y nación. Una rica mirada desde lo concreto para aliviar nuestro espíritu. Gracias, profesor Toto. Es un comentario. Gracias. Un muy buen comentario. Nadia nos hace una pregunta. ¿Podrías hablarnos un poco del ensayo visual? Los otros días de mercado, ese homenaje, como dices, a los otros, a aquellas personas que con sus manos, habilidades y saberes hacen posible que se tenga comida variada y en abundancia en las ciudades, cosa de lo que hoy en día, pues, sí, estamos viviendo. ¿Qué son los otros? ¿Quiénes son los otros? Este ensayo visual, yo lo envié a una convocatoria que hizo la revista Antropología de la Universidad de Antioquia. Pero esto hace parte de un trabajo un poco más grande, de un trabajo del que Nicolás también es responsable y cómplice, pues porque en muchos de estos viajes por este país en que nos metimos cuando hicimos los abrazos del río, nos dio la oportunidad también de pasar por muchos de estos lugares y encontrar todas esas costumbres culinarias. Y aparece una noción que es muy importante. Nosotros nunca nos fijamos en el otro, nosotros nos fijamos en el producto. Estamos llegando al supermercado, estamos comprando en el supermercado el alimento, ¿cierto? Lo que voy a comer, pero no sé quién lo puso ahí, ni siquiera. Simplemente es como un acto de magia, que yo un día voy al supermercado y encuentro que hay algo ahí dispuesto, pero nunca soy consciente de eso, cómo llegó ahí. Y resulta que detrás de ese algo hay una gran cantidad de personas que yo llamo los otros, porque son anónimos, no los conocemos, pero hacen posible que nosotros tengamos los alimentos. Y cada uno de esos otros, cada uno de esos personajes anónimos tiene una función y tiene una tarea o tiene una actividad que se relaciona con nuestra cocina. Un pescador, por ejemplo, a nosotros nos llega un pescado a veces estamos en el restaurante, nos traen un pescado, nosotros no lo comemos, preguntamos quién es el chef, le quedó muy rico, felicitaciones al chef, pero resulta que el chef hizo solamente una parte, que fue la de transformarlo, ¿cierto? La de las artes culinarias, y le quedó muy rico. Pero ese pescado, si no hubiera sido de la mejor calidad, el plato no hubiera salido tan bueno como salió. ¿Y por qué ese pescado tiene esa calidad? Porque hay alguien en alguna de las costas caribe o pacífica de este país, un pescador que tiene el conocimiento para saber qué tipo de anzuelo, qué tipo de carnada, a qué horas salir, a qué áreas del mar debe ir para poder obtener ese pescado, cómo eviscerarlo, cómo sacarle las vísceras, que es lo primero que se descompone, cómo mantenerlo frío y cómo mandarlo hasta Bogotá para que llegue fresco y que un comensal aquí lo pueda disfrutar luego de que es transformado por el cocinero. Estos son elementos que nosotros a veces no sabemos de la cocina, ¿no? El rol del otro. El rol del otro tiene que ver con, como decía Nico, con la buena fe de prepararnos algo. Nosotros partimos de que nadie cocina algo para dañarle a uno. Todos cocinan para agradarle a uno los sentidos, todos los sentidos. Todos trabajan con sus productos. Tenemos en este momento ¿cómo la llamamos? Una problemática en relación con las buenas prácticas de manejo, porque a veces las buenas prácticas de manejo nos alejan, nos asustan, nos dicen que eso está terrible, que eso es contaminado.
Un ejemplo de lo que pasó en China, que dicen es el origen de esta pandemia, y era que los chinos, cochinos, que se habían comido un murciélago, una sopa de murciélago, esa es la cocina de ellos, y en la cocina de ellos el murciélago es parte de la cultura. Nosotros no podemos pensar que la cultura culinaria de nosotros es la única o que la cultura culinaria francesa es la mejor del mundo, ¿no? Cada pueblo tiene su cultura culinaria y tiene una manera de prepararlo. Yo no creo que haya sido por una sopa de murciélago que pasó esto, ¿cierto? Esto debe tener unas fuentes mucho más grandes que esa. Pues Wuhan es un centro industrial muy importante y muy contaminado. El aire es terrible. Sí. Mm. Entonces, no es necesariamente la alimentación la que está ahí, pero en ese caso hay unos otros, ¿no? El otro que tiene que ir a buscar el animal, el otro que lo prepara, el que lo consume, ¿cierto? Es el que lo consume es depositario de una serie de saberes que vienen a lo largo de un proceso muy grande, del cual a veces nosotros no somos conscientes. Somos conscientes cuando nos toca a nosotros producir nuestro alimento, y eso es algo que hemos olvidado. Cuando alguien decía que cuál es la diferencia entre un cocinero del neolítico y un cocinero actual, dice, no, que el de ahora utiliza hornos racional y utiliza herramientas, ¿no? Siempre hemos utilizado herramientas. La gran diferencia es que el del neolítico tenía que conseguir su alimento y tenía que hacer sus propias herramientas, nosotros no. Mm. Hemos ganado mucho en tecnología, pero hemos perdido mucho en conocimiento. Me gustaría tal vez, Toto, no para cara ahorita porque hay una pregunta, pero tal vez si escoge una o dos fotos de esas del otro, me parece muy importante. Es como hoy en día visualizamos mejor nuestra interdependencia en ese sentido, entonces tal vez. Pero hay una pregunta. Gracias por esta charla. Me ha hecho pensar mucho sobre cómo la cocina y el comer han influido tanto en las identidades personales y colectivas. Hay una noción popular de que, entre comillas, se es lo que se come. ¿Qué piensa de esa máxima, profesor? Que es cierto, nosotros somos lo que comemos. No, no en el punto de vista que si usted come hamburguesa, usted es una hamburguesa, no, no. Somos lo que comemos en la medida en que nosotros nos alimentamos de lo que se produce a nuestro alrededor. Entonces, cada vez que nosotros hacemos o somos conscientes de que estamos comiendo parte de nuestra diversidad, de que estamos cocinando o que estamos comiendo el resultado de recetas y preparaciones que vienen de tradiciones de años, estamos revalidando nuestra identidad, la estamos fortaleciendo. Entonces, en ese sentido, sí somos lo que comemos. La frase nos la han hecho, nos la han dañado, pues porque dicen, no, que si usted come carbohidratos, usted es un gordo, si usted come solo dulces, entonces usted va a volverse diabético. Bueno, todo ese tipo de cosas puede pasar, pero realmente la frase que sé lo que se come va más allá de que si como cosas me voy a volver gordo, que si no sé, que como grasas o carbohidratos. Va más allá, es yo soy lo que como. La comida es de los marcadores culturales más importantes de una comunidad. Es un elemento totalmente identitario. Casi todos nosotros tenemos un tío, un familiar, un tío, que se fue para Estados Unidos buscando el sueño americano, el American Dream, ¿cierto? Se fue para allá y entonces allá está, y el hombre se fue un jueves y lo llama a usted el sábado y ya le dice, sobrino, ¿cómo está el sobrino? ¿Cómo? Dice, no, pero tío, usted no sea payaso, usted lleva 2 días allá. No, el hombre ya rapidito se integra a la vida norteamericana y se vuelve un norteamericano más durante 364 días del año, porque hay un día, el 20 de julio, que ese señor se le sale todo lo colombiano y se pone camiseta amarilla, sombrero volteado, echa poncho, carriel, mochila, desayuna tamal, sale a buscar fiesta, baila con los tupamaros, come sancocho. ¿Por qué? Porque es que la cocina es identitaria. A donde vamos llevamos nuestra cocina. Prueba de eso son los chinos que a donde han viajado por el mundo han llevado su saber y nos lo han compartido, ¿no? La comida china es un ejemplo de eso. Pero en este caso, nosotros, siempre que comemos algo que nos recuerda de dónde somos, ¿cierto? Que nos recuerda cuál es nuestro terruño, cuál es nuestro lugar de origen, el comer nos da elementos de identidad. Por eso cuando una persona
vive fuera del país y regresa a Colombia de visita, de paseo, de trabajo, y se vuelve a su país, generalmente llena la maleta de chocorramos, chocolatina jet, bombombones, de todos elementos que hacen parte de su cocina, ¿cierto? Yo he visto personas viajar a Suiza, se supone que es la capital chocolatera del mundo, llevando chocolatina jet, porque es que para ellos que están en la mata del chocolate, no hay mejor sabor que el de la chocolatina jet y además trae monita. ¿Sí? Entonces son cosas que a nosotros todo el tiempo nos están reforzando nuestra identidad. La cocina tiene esa posibilidad muy grande. Bueno, Toto, yo creo que podemos acabar. Bueno, hay una pregunta más. Un famoso chef decía que el mejor plato colombiano es la changua. ¿Qué opina de eso? No, la changua, para que sea el mejor plato colombiano, bueno, vamos este está bueno ya. Lo primero, Colombia es un país de regiones culinarias, ¿no? Nosotros no tenemos una cocina colombiana, sino a partir del 2012, que fue cuando se promulgó la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia, por parte del Ministerio de Cultura, se llegó a la conclusión de que este es un país de cocinas, en plural, de cocinas regionales. Nos dimos cuenta que tenemos identificadas 18, ¿sí? Posiblemente serán muchísimas más, porque todavía nos falta conocer mucho nuestra cocina. Entonces tenemos 18 subregiones culinarias y esto nos impide tener un plato mejor que otro, un plato insignia. No tenemos un plato nacional ni un plato que supere quizás a otros. Hay diferentes formas, hay diferentes platos, ¿no? La changua, por supuesto, es una preparación muy antigua, es una preparación que es resultado mismo de la combinación entre los saberes indígenas y los saberes de los españoles, cuando se mezclaron, pero hay infinidad de preparaciones más. A mí cuando me preguntan que cuál es mi plato favorito de la cocina colombiana, me meten en camisa de 11 varas, porque es que a mí me gusta toda, ¿sí? Desde las cosas más simples como una changua, como una arepa con queso, ¿cierto? Hasta preparaciones complejas como un pusandao, como un sancocho, una bandeja paisa. Si uno piensa una bandeja paisa, lleva 11 ingredientes y muchos de esos ingredientes la mayoría, todos son sus preparaciones. Tengo que preparar la arepa aparte, la carne no es carne molida, es una carne en polvo, que es diferente. La tengo que hacer aparte, el arroz lo tengo que hacer aparte, el huevo lo tengo que hacer aparte, los frijoles aparte. Lo único que tengo que cortar yo es el aguacate. De resto, todo tiene una preparación aparte y todo se combina en un solo plato, en un único plato. Que ese es el plato, pues, que según los estudios de Fontour, es el más reconocido en el mundo de los colombianos. Pero nosotros, digamos, tenemos jugos, por ejemplo, que no tienen en ninguna otra parte del mundo y nosotros tomando gaseosa. Toto, tal vez para acabar, si nos podemos mostrar si puedes coger una foto de su ensayo de los otros pues hablarnos de ella y con eso pues despedimos y Pues acabamos la charla. déjeme ver si lo encuentro. Por ahí había una pregunta en la cual era ¿por qué en blanco y negro? Digamos que el blanco y negro siempre ha sido como una opción, ¿cierto? Para poder mostrar mejor llamo así, la fotografía, ¿no? Le implica a uno pensaría que es mucho más fácil fotografiar en blanco y negro, no. Fotografiar en blanco y negro es mucho más difícil, que le implica a uno tener nociones de composición, de fondo, de color, que superan todo. Estoy buscando acá ay Dios mío, mis imágenes, porque venga usted a saber dónde las puse. ¿La podemos abrir desde allá? No. No creo, no creo. Bueno, voy a intentarlo, pero va a ser un intento difícil. Vamos a ver. A ver.
Yo tengo esto. Me dices, Nadia, si se logra o no, y pues si no, pues no, no importa. Espérenme, a ver, aquí Eh, yo intento por este lado. Es que de esas cosas que del destino, ¿cierto? Aquí a ver si está. Chirin, chin, chin. Porque a mí me... no, no lo logro. no, denme un No. segundito a ver si lo logramos acá. Yo les quería mostrar un video. Ah, bueno, espérenme, aquí está. Mientras busca, gracias por tu sabiduría y experiencia, me toca ir a hacer un chocolate con tamal y arepa como resultado eficaz de tu sabrosa charla. Bueno, hacer un tamal, felicitaciones. Bueno, de pronto, A para ver, entonces mañana, otro día. aquí me devuelvo. ¿Ahí lo pueden ver? No, 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 es, no, no. espéreme a ver. No, no no lo tengo a la mano. Espérenme, mientras les puedo poner les quería compartir eh, ¿están viendo ahí? Vemos, muchas gracias, Tuto. Vemos, muchas Sabemos gracias. esto. Espérenme a ver un momentito. Les cierro yo acá. ¿Y en este momento están viendo algo o no? Nada. Listo, en un segundito. O sea, la tecnología es una cosa, pero chévere. Espere a ver entonces. Comparto con ustedes. Comparto con ustedes este. Quiero mostrarles este es el documental de promoción de Colombia como destino turístico. Es una estrategia que se llama Colombia a la Mesa. Quiero dejarles las imágenes un momentito mientras busco las otras, por supuesto. En Colombia conviven ríos, selvas, desiertos y montañas. Nuestros campos dan origen a los más diversos productos e ingredientes. Y nuestras ciudades están construidas sobre aromas y recuerdos. Las preparaciones tradicionales son el resultado de la mezcla de nuestra cultura y son motivo de alegría. Cada región es un universo único lleno de sensaciones, marcadas por la belleza de nuestros campos y el trabajo de nuestra gente. 5 pisos térmicos se unen para lograr miles de sabores. Un país donde la cocina se mezcla con la magia de la naturaleza y las más antiguas tradiciones de nuestros pueblos. Aquí los ríos son generosos y nos regalan tesoros que inundan todos los sentidos. Los colores vuelan por los cielos y los árboles nos brindan sus hojas para darle un toque mágico a los platos. Gran variedad de frutas que se mezclan con lo dulce del campo para refrescarnos con exquisitas e infinitas recetas que alegran cada día. En la tierra de la abundancia, productores del campo, mercados, restaurantes y cocineros se unen para rescatar y crear sabores únicos que conservan nuestras tradiciones. En Colombia se cuentan miles de historias en cada bocado y se disfruta de la autenticidad y abundancia de nuestros platos. En nuestras montañas crece el café más suave del mundo, reconocido por su alta calidad y denominación de origen, que invita a sentir el aroma de nuestra tierra. En nuestro país la alegría se contagia, se vive la transformación y el cambio, mientras se rinde homenaje a la tierra y el campo. El país de la diversidad, de los colores y de la alegría, que se inspira con el sonido de los mares y donde convergen las razas y los sabores. Acá, donde la realidad se vuelve magia, en nuestra casa, en nuestra mesa y con lo mejor de nuestra tierra, los esperamos. Colombia a la mesa. Sí, bueno, Bueno, hablamos, ahí se habla de un país de abundancia, pero pues uno también piensa en dónde está esa abundancia, no, no, no es para todos tampoco. pues lo que pasa es que Claro. está ahí. Nosotros nos hemos fijado muchas veces, Nico, en los alimentos muy preparados, pero la abundancia está ahí. Nosotros la cantidad de alimentos que estamos eh, perdiendo
a diario en el país es muchísima por falta de consumo. Hay productos que hemos perdido porque ya no los comemos, porque no hacen parte de nuestra dieta del cotidiano. Nosotros, Kendall McDonald decía, un cocinero escocés que vivió muchos años en Colombia, dijo ustedes son locos. Nosotros en Escocia tenemos 5 ingredientes y con 5 ingredientes hacemos 5.000 preparaciones. Ustedes tienen 5.000 ingredientes y hacen solo 5 preparaciones. Y es cierto, nosotros hemos desconocido mucho nuestro potencial en alimentos, ¿no? Hemos cambiado unos alimentos por otros, algunos alimentos los hemos menospreciado, como los cubios, como la misma sidrayota o papa de pobre, que hace mucho tiempo la regalaban en el mercado. Después de que descubrieron que servía para adelgazar, se comenzó a vender mucho. Pero hay una serie de productos así. Bueno, entonces, aquí me preguntan que si el video se encuentra en YouTube. Sí. Entonces se llama Colombia a la Mesa, es hecho por Fontour, entonces se encuentra en YouTube. Y me preguntan por la seguridad alimentaria. Sí, la seguridad alimentaria parte de un principio fundamental y es conocer productos y conocer preparaciones. Yo puedo ser el mejor cocinero del mundo y conocer las técnicas francesas, italianas, españolas, pero si yo no estoy dispuesto a conocer las propias tradiciones culinarias, mis productos y mis preparaciones y mis técnicas, estoy perdido. La seguridad alimentaria parte por eso, por conocer el producto, por saber cómo utilizarlo, por saber cómo emplatarlo, ¿cierto? Con qué técnica lo voy a cocinar. Las técnicas casi se puede decir son universales, pero cada región o cada pueblo, cada comunidad tiene su manera de aplicarlas. Vamos a ver el ensayo, listo. Ahí lo debemos estar viendo, ¿cierto? Sí. Entonces voy a buscar la imagen. Avancemos. Ampliemos la imagen un poco. Ampliémosla. Entonces, esta es una imagen que yo llamé desde la barrera, ¿no? Que finalmente las personas, nosotros, ¿cierto? Estamos siempre afuera sin ser conscientes, por ejemplo, de que los mercados se constituyen en estos lugares de encuentro entre lo rural y lo urbano. Nosotros somos los quienes ganamos ahí porque encontramos los productos, pero como les decía, muy pocas veces pensamos nosotros en de dónde vienen, cómo llegan, y en estos lugares, en las plazas de mercado, es donde confluyen esos saberes, donde confluyen muchos de estos elementos que identifican a las comunidades. Esta es otra de esas imágenes que a uno le parece duras, pelando cabeza, y es que este personaje, un carnicero de la plaza minorista de Medellín, está aprovechando al máximo la cabeza de una res, que la cocina también es recursividad y lo estamos viviendo. En este momento, no solamente son los buenos alimentos de los que estamos echando mano, ¿cierto? Las mejores carnes, el lomo, sino estamos echando mano de todo lo que encontramos, todo es comible, ¿cierto? Todo es comida y estas personas, estos otros, hacen posible que nosotros tengamos acceso a esa comida. En una clase la semana pasada estábamos hablando de la gelatina de pata. Es uno de esos platos pues emblemáticos colombianos que hacemos con la pata de res, mezclándola con panela y con azúcar, a veces con un poquito de esencia de vainilla y estirándola para hacer unos masmelos, una especie de masmelos, unas gomas que disfrutamos mucho, bastante populares, y esas patas, esa gelatina de pata es prueba de la recursividad que nosotros tenemos. A mí esta foto me encanta, la de la yerbatera, esto es en la plaza de Palo Quemado, y es que esos otros tienen saberes que son dinámicos y que se están transformando de manera constante.
Entonces, estas personas, por ejemplo, esta señora yerbatera, tiene grandes saberes en torno a los diferentes usos que puede tener una planta. Nosotros siempre nos fijamos en las propiedades alimentarias, pero pocas veces en las medicinales, ¿no? Entonces, estas personas tienen esa habilidad, esos saberes para contarle a uno para qué sirve determinado producto. Este es pollos frescos y tiene que ver con una noción que es muy importante en la cocina y es la frescura, ¿no? La razón de ser, el fresco. Entonces, nosotros buscamos productos frescos. Fresco es parte de la dimensión estética, algo que esté en buen estado, algo que esté bonito, ¿cierto? No necesariamente algo que no esté dañado, es algo fresco, ¿no? Fresco también es muy bien alistado, muy bien dispuesto. Esa noción de fresco es muy importante porque es lo que a nosotros nos da, como decía Nicolás, esa tranquilidad de que lo que nos estamos comiendo nos va a caer bien, ¿cierto? Entonces, esa noción de fresco, ustedes no saben. Les pongo un ejemplo. Para nosotros lo que llamamos la carne fresca, la carne madurada, realmente es una carne que está comenzando a tener un proceso de putrefacción. Es un proceso de putrefacción pero controlado. Es decir, la carne del animal recién sacrificado es comible, pero la carne después de que se libera toda esta sanguaza, después de que comienza su proceso de fermentación, para no llamar putrefacción, que suena muy feo, la carne se vuelve más blanda, se vuelve más sabrosa, se azucara. Entonces la carne que nosotros comemos no es fresca totalmente, es parte de un proceso que es controlado. Ahí también interviene el título de esta imagen que se llama la buena fe, y es que nosotros partimos de la buena fe, ¿no? De que quien me está vendiendo algo tiene una ética. Y en la cocina quizás es donde nosotros somos más conscientes de lo ético. Son muy pocos casos donde en la comida nosotros hemos visto grandes fraudes. Pasa en los licores, pasa en las maquinarias, pasa en los equipos, pero la comida no. ¿Por qué? Porque es algo que es primordial para nosotros, ¿no? Son muy poquitos casos donde uno ve que la gente obra de mala fe con la comida, que algo dañado. Inclusive cuando uno, y para que usted lo piense, cuando alguien le pide a uno regalado comida, uno generalmente busca que la comida esté en buen estado. ¿Por qué hace eso uno? Pues justamente porque se da cuenta que es alimento, que es algo que va a comer el otro y que no le puede hacer daño. Este es arrollando, se llama arrollar. Es una técnica por la cual a la carne del pez, en el exterior sobre la piel, se le trazan unas líneas. Estas líneas son para que el aceite, ¿cierto? O el calor penetre más en la carne y el pescado se haga mejor. Esos son saberes que son exclusivos, pues, de estas personas en la plaza de mercado, además porque lo hacen a gran velocidad. Esta imagen es la buena pesca. Como les decía, es la relación que tiene un producto con quien lo obtiene. Para un campesino, para un pescador, para un criador de ganado, alguien que cría codornices para obtener huevos, por ejemplo, el pez, la papa, la codorniz, la res, son objetos de amor, tienen una muy buena relación con él, ¿cierto? Son parte de su pasión, de su ser. Entonces, nosotros todos los días tomamos leche. Esa leche, si nosotros vemos así, venga de la marca X o la marca Y, en el fondo es la leche que produjo la negra, la pirinola, la rosita, la blanquita, la manchada, la coloreta, los nombres que los campesinos les dan a las vacas. Si las vacas no fueran importantes, no tendrían nombre, ¿cierto? Pero existe esta relación profunda que hay entre quien produce el alimento y el alimento mismo. Para el productor de papa habla con las papas para que éstas crezcan. Esto es parte fundamental también de la cocina. Esto es una de esas, las docenas de A13, que es una manera de llamar, de hacer una buena venta, y tiene que ver con esa comensalidad de la que hablamos. Yo le doy un encime a quien me compra, ¿cierto? Como una retribución por comprarme a mí el producto. Y ese encime es una pieza más. Entonces, en varias regiones del país,
esto lo descubrí gracias al profesor Carlos Humberto Higuera, le venden a uno docenas de A13 unidades. ¿Para qué? Para que esa unidad que va de más, si en el caso que yo sea un revendedor o que yo tenga un restaurante, esa es ganancia, ¿cierto? Y en el caso de la casa, pues para que uno sea más golosito. Esta es quizá la imagen de la que hablábamos ahora, Nico, y es la espera, y es que los otros, estos productores de los alimentos, dependen de que la gente acuda al mercado. Si la gente no acude al mercado, si no tiene los recursos para acudir al mercado, pues el otro se tendrá que devolver con su producto a la casa, o en el peor de los casos, o en el mejor, tener que dejarlo a un precio mucho más barato, ¿no? Nosotros a veces no somos conscientes de lo importante que son estos productos. Nosotros dentro de esta función estética siempre buscamos alimentos perfectos y resulta que no todos los alimentos lo son, entonces no podemos desperdiciarlos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a usar los recursos de manera diferente, ¿no? Esta es una vendedora de aliños, esta es una belleza, y es que esto también tiene que ver con la comensalidad, con el que uno pueda obtener pequeñas cantidades de alimento, o en este caso pequeñas cantidades de aliño para poder sazonar la comida. No es necesario comprar un paquete, ¿cierto? No es necesario comprar una libra. En este caso es necesario o es posible comprar papeletas, es posible comprar bolsitas, pequeñas cantidades que permite que uno pueda cocinar. Y en este sentido, la cocina, en la cocina nosotros tenemos en esos otros invisibles unos grandes aliados, en la tienda a la esquina, en la panadería, porque ellos muchas veces nos dan más, muchas veces nos prestan, muchas veces nos fían, ¿cierto? Nos venden poquito, cosa que no pasa en los supermercados, por ejemplo, donde uno no podría comprar nunca una pizca de pimienta, como se ocurre aquí. Esta imagen es la de Dios bendice mi negocio, y tiene que ver con esa espiritualidad, ¿no? Que la devoción es grandísima en los mercados. Los otros, quienes, ya sea quienes venden productos o quienes los transforman, los cocineros, también tienen su santoral. Nosotros en la cocina tenemos 3 santos muy importantes, 4. Tenemos por un lado, la Virgen del Carmen, que está presente en casi todas las plazas de mercado, junto con el Divino Rostro y San Miguel Arcángel. Pero está San Lorenzo. San Lorenzo es el patrón de los cocineros. San Lorenzo fue martirizado a la parrilla, hecho a las brasas. Entonces, por eso es el patrón de los cocineros. Y está San Cayetano, que uno lo debería tener siempre dentro de la despensa para que nunca falte la comida. San Cayetano se encarga de que la despensa o la nevera siempre permanezca llena. Y San Honorato, que es el patrón de los panaderos, que sin pan tampoco hay vida. Esto es el cariño, referido a que las plazas de mercado es de los sitios donde uno mejor lo trata. Es parte de la comensalidad, ese trato amable, es el sitio donde uno va y le dicen mi rey, mi príncipe, mi amor, mi cariño, ¿cierto? Esas muestras de afecto, a veces que uno sentiría postizas en muchas veces realmente son importantes, ¿no? Alguien dice que si uno se siente deprimido, arranque para el plaza de mercado y ya le levantan el ánimo como sea. Este es el menú, esto es en la plaza de mercado de Basurto, es la comida que se prepara dentro de la plaza de mercado, y aquí sí que rico eso, porque la comida más diversa es la que se encuentra en las plazas de mercado, donde podemos ver mayor diversidad y además frescura. Es el único sitio donde le pueden garantizar a uno que el producto es totalmente fresco. Este es de esa imagen que les hablaba yo, del universo envuelto en hojas, de estas vendedoras de tamales y envueltos que hay en el Espinal, y que nos muestra un poco esa gran riqueza que hay alrededor de no solamente preparar, sino de envolver los alimentos, que es otra de las dimensiones estéticas de la cocina. Esta es 6 de la mañana, esto es en la plaza de mercado de Villa Leyva, el puesto de la Mona, donde toda la familia participa de la preparación de los alimentos. Es posible encontrar un sábado hasta 11 tipos diferentes de sopas,
y participa absolutamente toda la familia, en especial las mujeres. Entonces uno encuentra un montón de mujeres, primas, hermanas, tías, sobrinas, que están interactuando alrededor de dar los alimentos desde muy temprano. Y esta acá es el arreglando la cebolla, que es una función del otro, ¿cierto? Nosotros, los productos antes de que lleguen a nosotros han pasado por un proceso de alistamiento, y parte del proceso de alistamiento es hecho por estos otros que se encargan de que el producto se vea bonito, esté limpio, sea más agradable. Bueno, Toto, nos quedan muchas cosas por hablar, pero creo que hicimos una vuelta completa del tema. Se me hace agua la boca y también muchas ganas de ir a la plaza de mercado, ¿no? Son dos cosas que espero podamos hacer muy pronto. Y también, pues, agradecerle Toto por eso y pensar también en que mientras hablamos de comida también hay ese tema de la escasez que se genera y que es generada lastimosamente, ¿no? Entonces estamos en un país diverso, con muchas posibilidades, pero también no manejado como nos gustaría. Muchas gracias, Toto, por todo. Entonces, seguimos en contacto aquí. Cuando quieran saber algo más, pueden seguir escribiendo al post que se va a crear aquí. Gracias por haber compartido todo eso. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias a toda esta comunidad del Ornitorrinco, que de verdad, como les decía al comienzo, es tan necesario, es tan importante que en este momento nos encontremos, nos acompañemos, nos demos apoyo, nos escuchemos. Todo el mundo dice que este es una época para hacer grandes cosas, leer libros, escribir, ¿no? Este es un momento para encontrarnos y encontrarnos con nosotros mismos. Dos cuñas. La primera cuña, yo soy coautor de un libro que se llama Paseo de Olla, recetas de las cocinas, ese libro, recetas de las cocinas regionales de Colombia, hace parte de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. La pueden descargar de forma gratuita en internet. Entran a la página www.mincultura.gov.co. Esa es la página del Ministerio de Cultura de Colombia. Cuando entran, hay una pestañita que dice Patrimonio. Pulsan en Patrimonio y aparece un banner gigantesco que dice: descargue aquí la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales. Descárguela, es gratuito. Son 17 volúmenes con 20 libros. Descargue la biblioteca completa, aprovechela, que es una oportunidad. Entonces, primera cuña. La segunda, en redes, estoy en Instagram como Cocinas de Colombia, ¿cierto? Y también en Facebook como Cocinas de Colombia. O Toto Sánchez Ramos, pues, pero por Cocinas de Colombia llegan. De resto, pues hay muchas cosas por ahí que he hecho por los laditos, pero bueno, pues, si alguien está interesado, pues me puede escribir al correo cocinasdecolombia@gmail.com y con mucho gusto, en la medida que puedo responder. Yo respondo, me demoro en responder, pero respondo, ¿sí? Pues, pero pues si alguien tiene alguna intriga. Y Nico, muchas gracias. Cuando quiera seguimos charlando. Listo. Bueno, gracias y no se los olvide. Para mí es un libro clave. Aquí aprendí, por ejemplo, cuando llegué a Bélgica no sabía cómo se decían algunas cosas y buscaba, por ejemplo, las partes de la gallina y decía, esto es la que me gusta a mí en español, y buscaba en francés y gracias a este libro pude encontrar muchos ingredientes. Bueno. Hasta luego. Bueno, gracias. Hermano, un abrazo. Chao. Cuídense mucho. Sean felices. Gracias. Y no salgan.